Que Dios te siga bendiciendo grandemente en este año 2023 y siga siendo de gran bendición para toda la Iglesia Novia en este tiempo final y en todos los lugares donde vayas en este año 2023, seas de bendición y de confirmación a todos los escogidos en todas las congregaciones que vayas y sigas así confirmándolos en la fe de esta tercera etapa y sigas siendo de bendición y de luz para todos los hermanos escogidos de Dios en todas partes que pises en este planeta Tierra, en el nombre eterno y glorioso de el Señor William, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Que esa bendición sea para ti, Miguel, y este pueblo te ama y está contigo 100%, y también a todos los ministros y a todos los hermanos en toda la América Latina y aquí presentes. Que Dios les bendiga en este año 2023 y derrame grandes bendiciones sobre todos nosotros, y que sea el año de nuestra adopción, que sea el año en que Dios cumpla todo lo que falta por cumplir. Y Dios sabe que si nosotros fuéramos los que decidiéramos, le pediríamos al Señor que fuera este año. Pero sabemos que hay un programa y nos ajustamos a su programa. Pero el deseo y el anhelo lo tenemos ya en el corazón, que sea este año. Pero sabemos que es conforme y será conforme a su voluntad, a su perfecta voluntad. Que tengan, reitero, un feliz y próspero año 2023. Y como en unas ocasiones el hermano Branham decía, les digo, Dios les bendiga, porque ahí es donde está toda la bendición que necesitamos, que necesita un hijo de Dios. La bendición del Todopoderoso Creador de los cielos y de la tierra, aquel que habló en Génesis y creó los cielos y la tierra, es el mismo que hablará y creará en nosotros ese cuerpo eterno y glorificado. Por eso nos ponemos en sus manos y que Él hable la palabra en este tiempo final y produzca en nuestras vidas esa transformación, porque es alrededor de la palabra que Sara y Abraham fueron rejuvenecidos, que alrededor de toda esta palabra que hemos estado recibiendo, Dios nos transforme. Son peticiones que las hablamos porque son para nosotros y tenemos que hablarlas, creerlas, recibirlas y pedirlas, clamarlas. Nos dice en Hebreos, que es la escritura que usó nuestro hermano William allí en este mensaje que estaremos viendo hoy, el misterio de la semilla de la palabra creadora, predicado el 31 de octubre del 1997 en Melipilla, región metropolitana, Chile. Hebreos capítulo 1, leyó también del Evangelio según San Juan, capítulo 1 también, pero vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción y él escribe lo que creemos. ¿Ve? La fe tiene que estar basada en lo que creemos. La convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, y él escribe allí lo físico, concreto, fue hecho de lo que no se veía,
y escribe invisible, abstracto. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Nos dice en el mensaje Caminando en la Fe, en los megaproyectos divinos, predicado el 14 de febrero del 2009 en Santiago, Chile, dice: siempre los proyectos divinos, antes de ser realizados en la tierra, están en la mente de Dios. Es el pensamiento divino, y de ahí pasan a ser hablados por el Espíritu de Dios a través de los profetas de Dios de diferentes tiempos. Y luego Dios envía de etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación, un hombre a la tierra con las dos conciencias juntas, al cual unge con su espíritu y transmite sus pensamientos divinos de ese megaproyecto que Dios tiene para ese tiempo. En el libro de los sellos, en la página 50, nos dice el reverendo William Branham: Moisés, con su confesión en la palabra de Dios, bajo la sangre de los machos cabríos y becerros, y Dios podía tomar ese hombre tan sencillo y poner sus palabras en su boca, y él probó que era el siervo de Jehová, porque podía salir y Jehová le hablaba por visiones. Moisés se presentaba, extendía sus manos hacia el este, y recuerde que Dios le había hablado, y esto era el pensamiento de Dios. Dios usa al hombre. Dios le había hablado, es correcto. Le dijo: ve, extiende esta vara que tienes en la mano hacia el oriente y di: moscas. Moisés, bajo la sangre de aquel cordero, salió allí y tomó su vara, y alzándola hacia el oriente, dijo: así dice el Señor, sean las moscas. No se oyó ni una sola mosca. Él se regresó: ya ha sido dicho. Fue un pensamiento, ahora ha sido hablado, ha sido expresado. Era la palabra de Dios que había salido de los labios humanos de un hombre sencillo bajo la sangre de machos cabríos. Entonces alguien notó que una mosca volaba por allí. De repente ya habían 5 kilos de moscas por metro cuadrado. ¿Qué sucedió? La palabra de Dios hablada a través de Moisés, el Creador, porque estando bajo la sangre, él estaba parado en la presencia de Dios, y sus palabras no fueron sus propias palabras. Y él escribe la creación de moscas, plagas, la vara es igual, la palabra. Hoy el evangelio del reino hacia Israel. Y escribe oriente es igual Israel. Y dibuja allí una estrella de David. Y también pasamos a la 202 del mismo libro de los sellos. Dice: Dios moró con nosotros en la carne. Él fue la palabra. Antes de ser una palabra es un pensamiento, y un pensamiento tiene que ser creado. Y él escribe pensamiento, palabra, materia. Y también escribe un pensamiento es igual, tiene que ser creado. Bien, entonces los pensamientos de Dios llegaron a ser creación cuando fueron hablados por la palabra. Así es cuando Él se presenta a usted como un pensamiento y le es revelado. Todavía es un pensamiento hasta que usted lo habla. Por eso sucedió con Moisés, que salió a orar y a su alrededor estaba esa columna de fuego, y Dios dijo: ve, alza tu vara hacia el oriente. Y escribe: este es igual a Israel. Y llama a las moscas. No había ni una mosca, pero él salió y alzó la vara y dijo: vengan las moscas. Todavía no había ni una mosca cuando él regresó a su casa. El pensamiento de Dios ya había sido hablado, ya era una palabra, y ahora tenía que cumplirse. Y sigue hablando del reino
de los gentiles, que por la palabra hablada será quitado, que es la escritura de San Marcos capítulo 11, si dijeres a este monte, o sea, monte es un reino, quítate, se quitará, se pasará. O sea, el reino de los gentiles será quitado por la palabra hablada. Sigue diciendo, ese hombre del mensaje que estoy leyendo, ese hombre capta ese mensaje y comienza a proclamarlo al pueblo, porque en el mensaje que Dios da por medio de ese mensajero, y da a ese mensajero y a través de ese mensajero al pueblo, está todo el proyecto que se tiene que llevar a cabo. Ahí está, porque la palabra es la semilla, la simiente original, y en la simiente está todo el proyecto divino que va a ser llevado a cabo. En el libro de citas, en la página 91, párrafo 785, dice: la palabra de Dios es una semilla, y cuando es sembrada, ella tomará vida, producirá justamente de lo que está hablando, Si no lo hace, entonces no es la semilla de Dios, o el sembrador no supo cómo sembrarla. Él no era enviado de Dios para sembrar semilla. Él posiblemente esté sembrándolas en la cima de la roca o algo. El sembrador sembrando la semilla. Dios tiene cuidado de ella si cae en el sitio correcto. Y allí escribe, ahí abajo, el sembrador es el Hijo del Hombre. Y también arriba de este extracto escribe: la semilla de la palabra hablada produce lo que fue hablado. Y dibuja una estrella, una pirámide y las edades y una estrella de David. Sigue diciendo: y cuando esa palabra es traída por el mensajero y es sembrada en el corazón de las personas, nace en el cumplimiento de todo el programa divino correspondiente a ese tiempo. Y ese es el megaproyecto de Dios para cada edad y para cada dispensación. Y nos dice en el mensaje obra maestra, la obra maestra, en la página 26, noten, y empezó igual que en el original, como dijo Jesús: la palabra de Dios es una semilla que un sembrador sembró. Y él fue el sembrador, la semilla fue la palabra. Y noten, una semilla que permanece sola nunca hace nada. Ella tiene que caer en tierra para poder producir su fruto otra vez. Y esta semilla es Iglesia Perfecta, cayó a tierra en Nicea, Roma, cuando se convirtió en una denominación. Y él escribe: una semilla que permanece sola nunca hace nada. Y sigue diciendo nuestro hermano William: cuando es para una edad, pues ese proyecto de esa edad corresponde al proyecto mayor, de la dispensación. Y cuando es para una dispensación, ahí está todo el programa divino y todo lo que Dios va a hacer en esa dispensación, el cual
se va llevando a cabo gradualmente de etapa en etapa, en cada una de las etapas de esa dispensación. Pasamos a la 144 del libro de citas, donde nos dice en el párrafo 12:82, dice: no somos luteranos, no somos wesleyanos, tampoco somos pentecostales. Tenemos que ser los hijos de esta edad. Y dibuja una piedra angular y la flecha hacia arriba, a través de la preñez de la palabra de Dios, para parir un hijo de esta edad, el hijo semilla. Y escribe: hijo de la edad de la palabra es igual el hijo simiente. Sigue diciendo en este mensaje: ministros haciendo la voluntad de Dios hasta obtener la promesa, predicado el 7 de marzo del 2009 en Monterrey, México. Dice: y ahora la iglesia novia está en angustia para dar a luz a Cristo. Es que la palabra que fue dada por el Espíritu Santo a través del ángel de la séptima edad es la palabra creadora. Es una simiente y con la cual quedó embarazada la iglesia novia, y por eso está con dolores de parto aquí, en este pasaje, con dolores de parto para dar a luz ¿a quién? A Cristo. Y por consiguiente será la bendición más grande que la iglesia haya recibido, la cual recibirá en el tiempo final, en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Y Cristo cumplirá todo aquello que corresponde a este tiempo final. Y miren en el mensaje cuál es la atracción en el monte, en la página 30, dice 30 y 31, 30 abajo, dice: ahora, amado Dios, seguramente nosotros no somos un grupo de cristianos híbridos. No tenemos ser alguien que tiene que ser mimado o halagado. Él escribe: no mimado o halagado. Tú no tienes esa clase, Señor. Tú tienes creyentes toscos. La mismísima presencia de Dios coloca el corazón de un hombre en fuego. Como Abraham, él creyó a Dios. Tú te hiciste conocer de él. Entonces te apareciste y le diste una señal, y él te creyó. Tú cambiaste su cuerpo a un hombre joven y también el de su esposa, la cual su esposa era parte de su propio cuerpo. Entonces viene el nuevo niño, el hijo prometido. Y él escribe: el nuevo niño es igual el hijo, el hijo del hombre prometido. Y dibuja una piedra angular y las edades, y la flecha hacia la piedra angular, y también escribe: el hijo prometido. Dios, tú prometiste que sería la misma cosa en este día. Yo oro que tú confirmarás esta palabra, y nosotros trataremos rectos sobre esa promesa allá, que será como fue en Sodoma, justo antes que Sodoma fue quemada y juicio cayó sobre ella el mundo gentil. Por tanto, juicio está preparándose para caer sobre el mundo gentil, y los judíos tendrán 3 años y medio más a través del periodo de la tribulación, la apretura de Jacob, la continuación de las 70 semanas de Daniel. Pero los gentiles están numerados. Es tiempo de irnos. Y tú das esa señal. Y tú dijiste que sucedería otra vez. Y él escribe la señal, y también allí escribe el tiempo de irnos. Y en el mensaje también preguntas y respuestas, el del 30 de agosto del 1964, en la mañana,
En la página 24 dice: y esta persona que hay en ti, lo cual es tu nacimiento, eres John Doe. Naciste en cierto mes y bajo cierta estrella. Y escribe: se nace bajo una estrella. Naciste bajo cierta cosa y eso tiene algo que ver contigo. Ciertamente que tiene que ver. Y él escribe: y el nuevo nacimiento es bajo la estrella de su edad. Y dibuja las edades, o sea, la parte de abajo, y dibuja 7 estrellas, y en la piedra angular arriba dibuja la estrella de David. No dibuja una estrella como una estrellita, dibuja una estrella de David, o sea, las 2 pirámides, no como la que dibuja en las edades. Sé que papá acostumbraba a decir: en este tiempo no puedo sembrar esas papas porque la luna no está correcta. Billy, tú no puedes sembrar esas papas. Y yo dije, no las estoy sembrando en la luna, las estoy sembrando aquí en la tierra. Y él escribe las 7 edades de la iglesia, la luna, y dibuja un candelabro con arriba las 7, con los 7 brazos, y dibujan las 7 estrellas, que son los 7 mensajeros, y al lado, encima de donde dice luna, ahí arribita dibuja el sol, escribe sol, y así el sol con dibujitos así como destellos, y encima coloca una estrella de David. Recuerden, cada hijo de Dios en cada edad nace bajo una estrella, o sea, bajo una edad, bajo un mensajero. Estrellas son mensajeros. Pero fíjense que en la edad de la piedra angular nacemos bajo el ministerio que Dios tiene allí, reflejado en ese dibujo allí que dice mucho. Cuando lo vean en el estudio van a comprender más esa foto, ese dibujo, y lo que el hermano Branham habla allí. Y bajo esos ministerios de cada edad nacen los escogidos de cada edad. Dijo: muy bien, desobediente, prosigue adelante, le dice el papá al hermano Branham. Obtendrás unos cuantos chichones en tu cabeza y aprenderás algo. Aprendí algo, dice el hermano Branham. Les digo a ustedes, tome una tabla y colóquela allá afuera sobre el césped a oscuras de la luna y observe qué sucede. Ese césped morirá ahora mismo. Colóquela a la luz de la luna. Puedes dejarla ahí una semana, no le hará daño ni un poquito. Y más adelantito dice:
Usted siembra algo que se esparce por encima de la tierra, vigílelo bajar a oscuras de la luna y hacerlo como lo haría un rebaño o un nabo. Vuélvalo a sembrar en otra forma y obsérvelo esparcirse por encima de la tierra. Seguro, tiene que ver algo. Y él escribe: se extiende la iglesia en cada edad sobre la tierra durante las 7 edades. Y en el libro de los sellos, en la página 71, nos dice, a mitad de página dice: ahora noten bien, la ley requería un redentor semejante, y este redentor tenía que nacer del linaje humano. Eso nos deja en una calle ciega, pero déjenme tocarles la trompeta. El que nació de la Virgen fue el producto perfecto. Amén. El que nació de la Virgen fue nuestro redentor semejante, que no fue otro sino el Dios Todopoderoso, que llegó a ser Emmanuel. El redentor semejante cumplió con el requisito. ¿Ve usted cómo Dios demanda un requisito y nosotros mismos nada podemos hacer? Pero viene la gracia y hace sombra a la ley, y de allí sale el producto. Amén. Y él escribe: la Virgen pare el Redentor. María raya Jesús, o sea, pare a Jesús. Y la novia, escribe la novia, raya Moisés y Elías. Allí cuando él habla, déjeme tocarle la trompeta, vean que él está hablando de ese nacimiento, de ese hijo prometido allí, lo cual se cumplió en la primera venida en Jesús. Y él cuando habla, déjame tocar la trompeta, es porque allí está él reflejando lo que hizo el arcángel Gabriel, tocando la trompeta en la primera venida del Señor. ¿Y qué trajo Gabriel allí? La revelación de ese hijo prometido. Y aquí el hermano Branham nos está hablando que dice: déjenme tocar la trompeta. Y él allí está repitiendo lo que ya por revelación había traído el arcángel Gabriel. Y él escribe la trompeta. Y recuerden que Gabriel anunciará, como lo ha hecho, la segunda venida de Cristo. Tocaste, anunciaste la primera venida de Cristo y anunciarás la segunda venida de Cristo, dice el hermano Branham en el libro de citas. Sigue diciendo: ahora podemos ver que el misterio del séptimo sello está conectado a la iglesia del Señor. Está conectado a esa iglesia novia virgen, representada en la Virgen María, que en el tiempo final, en la edad de la piedra angular, va a tener la bendición de dar a luz a Cristo. Y esa iglesia novia tendrá la bendición de que todos sus hijos, los escogidos, van a ser transformados si permanecen vivos hasta la resurrección. Y ahora, para la iglesia novia hay grandes promesas. Hay una promesa de una visión de la carpa que tiene que ser cumplida en este tiempo final. El reverendo William Branham trató de que se cumpliera en su tiempo, y por cuanto no era el tiempo para hacer cumplida esa promesa, pues no se cumplió. Pero él siempre trató de que fuera cumplida esa promesa. Libro de citas, párrafo 1068, cita allí el hermano William de la página 120. He tratado de gran don, he tratado de explicar los otros y decir cómo opera. Esto no se puede explicar, nada más espera.
no estará en operación tan perfectamente ahora, aunque estaba en el reverendo William Branham, pero dice, no estará en operación tan perfectamente ahora, espera cuando ese concilio de iglesias traiga esa persecución, entonces pasará. Esta es la razón por que yo vuelvo a orar por los enfermos. Solamente tengo una cosa en mi vida que el Señor me dijo que no se ha cumplido todavía. Es ese edificio o carpa donde estará un cuartito y yo tendré que estar adentro orando por los enfermos. Esto no ha pasado todavía que yo sepa. Esta es la única cosa que yo sé. Y está hablando, dice el hermano William, y está hablando en enero 20 de 1964. Y en el 65 él partió. Vamos a ir un momentito a las 10, a esa cita que él leyó allí. La 1060, la 1068, corrijo, la 1068 de la página 120. Para los que si no lo han escrito allí, él escribe la carpa, es igual. Eso es lo que no se ha cumplido. La persecución y la tercera etapa. Y también al lado escribe la carpa y el cuartito. Y también más abajito escribe lo que falta, es igual, la carpa. Elías vuelve a orar por los enfermos. Sigue diciendo nuestro hermano William, así que esa promesa tiene que ser cumplida. Vamos a ver otro pasaje, página 12. Estoy mirando aquí para ver cuál es, página 12, párrafo 95 y el final del 94. Dice, y esa es una cosa grande, estoy seguro que nuestro Señor Jesús se está preparando para hacer. Y yo casi no me puedo esperar para entrar a esa carpa. Esa es la 95. La 94 abajo. Y es una cosa grande, estoy seguro que nuestro Señor Jesús se está preparando para hacer. Y yo casi no me puedo esperar para entrar a esta carpa. Y ahí dibujo una estrella de David. Vean. Él dice que casi no puede esperar. De seguro está allá en la sexta dimensión, deseoso. Si ahí estaba deseoso estando acá, en su cuerpo terrenal, de entrar al lugar donde usted y yo estamos hoy. Y él deseaba, dice, casi no puedo esperar para entrar a esta carpa. Qué bendición tenemos nosotros de poder entrar al lugar donde le fue mostrado al reverendo William Branham que iba a estar ocurriendo todo eso. Somos más que bienaventurados. Y el próximo párrafo, que él dice ahí mismo, pegadito, y va a hacer alguna cosa hermosa, y yo solo sé que él lo va a hacer poco antes de su venida. Y yo siento que nosotros somos parte de ello. Todos hemos sido parte de este lugar, orando, aportando, para que sea una realidad. Y él escribe, él lo va a hacer. Antes de su venida es igual, la carpa tiene que estar hecha, tiene que estar construida, para entonces Dios obrar en ella. Sigue diciendo nuestro hermano William, y si dice que lo va a hacer, ¿qué usted cree? ¿Lo va a hacer? Lo va a hacer. Y va a estar utilizando personas para esa labor, lo cual es un privilegio trabajar en el proyecto divino. Hay otros lugares donde está dicho que Él lo va a hacer. Vamos a ver si encuentro algo aquí
En otra ocasión les daré más información acerca de esto. Esto todo está ligado a la visión de la carpa. Por lo tanto, es algo que Dios ha prometido y por consiguiente, Él lo va a cumplir. Ustedes busquen citas sobre la visión de la carpa y ahí ustedes van a encontrar más detalles. Esas citas de la visión de la carpa están al final del libro de citas hay varios lugares más. Y ahí ustedes van a ver muchas cosas importantes que van a estar sucediendo. Ahí es donde la manifestación plena de Dios se estará llevando a cabo. Y miren, Él ya desde el año 56 nos está hablando de esto. Imagínense ustedes, 10 años estuvo Él ahí. Y hay que ver si antes de eso fue hablado también, esperando el cumplimiento de esa visión de la carpa. Y Él tratando de cumplir esa visión de la carpa. Aunque Él predicó mucho en carpas y conocía de carpas y conocía lo que era una carpa. Ahora en visión encuentra una carpa que parece una catedral, o sea que era diferente a las carpas comunes. Y llega y es transportado ese día y ve todo lo que está pasando. No es una carpa que Él construyó, está operando, o sea, está en función. Y cuando Él llega, ve que hay actividades, o sea, que no era tampoco de Él la carpa. Y luego, cuando tiene que partir, todavía no se había cumplido la visión de la carpa. Y ahí es donde la tercera etapa de la manifestación de Dios en toda su plenitud va a estar operando. Y eso será en un tiempo cuando venga una apertura. A través del reverendo William Branham, Dios nos dio una muestra de lo que va a hacer. En las 5 muestras que Él dio de la manifestación poderosa de la mano de Dios. Todas fueron por la palabra creadora siendo hablada. Y dijo, eso es la tercera etapa, está aquí. Pero no operará plenamente hasta que llegue esa apertura. O sea, plenamente en su poder absoluto, con todos esos milagros y maravillas siendo realizados a nivel internacional. No tan solo en el lugar, sino también a nivel internacional. O sea, que antes estaba allí y estaba en Él operando. Operaba en forma limitada porque era dando una muestra de lo que va a ser la tercera etapa. Y esa tercera etapa principalmente se va a manifestar o operar en una carpa catedral. Por lo tanto, en algún lugar en medio de la novia, iglesia novia del Señor, va a estar en cumplimiento la visión de la carpa. Y va a estar la presencia del Señor allí, manifestado en esa tercera etapa, por la palabra creadora siendo hablada. En la página 91 del libro de citas nos dice, párrafo 792, dice, ahora recuerden, ahora en la primera edad de la iglesia era la edad del león. Ese era el león de la tribu de Judá. Su propia influencia de vida tomó esa edad. Ese fue el primer animal, lo cual significa poder que contestó por voz humana. Y él dibuja allí una estrella de David y escribe león es igual poder por voz humana. Y también miren en la 193 dice, ahora le tuvimos a él viniendo anoche con su grande espada para matar. Encontramos que él es matado con la misma espada también, la espada de la palabra de Dios aguda, espada de 2 filos, lo mata, le echa hacia abajo. Esperen hasta que esos 7 truenos den sus voces a ese grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y obrar ahí. Ella dividirá y cortará. Ellos, ella escribe Moisés y Elías, pueden, ellos pueden cerrar los cielos, pueden cerrar esto o hacer lo que desean. Él será matado por la espada que sale de su boca. Es más aguda que una espada de 2 filos. Ellos podrán clamar por 100 billones de toneladas de moscas si así lo desean. Amén. Lo que ellos digan que sea va a suceder.
porque es la palabra de Dios saliendo de la boca de Dios. Y ahí escribe también Apocalipsis 11, del 1 al 10, y escribe los 7 truenos y el poder de la palabra hablada en el ministerio de Moisés y Elías. Serán los ministerios de Moisés y Elías que estarán hablando los 7 truenos. Sigue diciendo, de eso fue lo que no entendieron las personas que entraban al cuartito pequeño, y no necesariamente tenían ellos que escuchar. Recuerden que no tuvo que escuchar la esposa del reverendo William Branham cuando el hermano Branham habló la palabra y el milagro ocurrió. Lo mismo que cuando Jesús hablaba la palabra y personas que estaban enfermas a cierta distancia quedaban sanas. La palabra creadora volverá a estar en operación en el cumplimiento de la visión de la carpa, para lo cual el Verbo, el ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, será la palabra encarnada en un hombre, y a través de ese hombre será que veremos la palabra creadora manifestada. Y muchos esperan que antes de la resurrección aparezca el hermano William cumpliendo eso. Y están colocando, como colocó el hermano Branham en el ejemplo, la vaca comiendo encima de un árbol. El rompecabezas lo están poniendo mal. Esto va a ser cumplido antes de la resurrección, porque para ese tiempo, cuando el ángel le estaba mostrando al hermano Branham la visión, ya todo estaba en operación. Luego ese ángel bajó con el hermano Branham allí, pero ya esto es un ministerio adoptado aquí en la tierra. Y a través de ese hombre será que veremos la palabra creadora manifestada, aunque no será un espectáculo público, pero entenderemos que será hablando la palabra creadora. Así que, aunque no podrán ver cuando esté operando en un cuartito pequeño, pero ustedes podrán ver una cosa, lo que vio Jeremías, una vara de almendro, la palabra de Dios, por la cual él vela para ponerla por obra, siendo puesta por obra. Y podrán decir, eso es la palabra siendo puesta por obra, la palabra de Dios. Dios poniendo su palabra por obra, Dios poniendo por obra lo que Él prometió. Eso va a ser la tercera etapa, y todos estamos deseosos que esa tercera etapa sea manifestada en esa carpa catedral que vio el reverendo William Branham. En el mensaje La presencia de Dios y el nombre de Dios, predicado el 26 de enero del 2009 en Santa Marta, Colombia, dice, y de las cosas que se estarán enseñando, será también un lugar para enseñanza. Si es un lugar para enseñanza, es un lugar donde hay predicación. Será acerca de todas esas escrituras que hablan de los juicios de la gran tribulación, las plagas, las copas, todas esas cosas. Todo eso se va a hablar ahí, y lo que hay y lo que ya ha sido cumplido se mostrará, y lo que esté cumpliéndose en esos días se dará a conocer, y lo que esté en proceso para cumplirse más adelante se hablará también. Miren en el libro de citas, en la página 4b, nos dice, párrafo 36, y yo quiero darle las gracias una vez más por algo más, por
orar por mí anoche. Yo no sé cuándo tuve la primer línea de oración como esa, sin visiones, así sucesivamente. Yo solo a eso todo el tiempo, y como los testimonios tienen, ha sido maravilloso. Eso para mí es una carpa muy grande puesta aquí, con 4 o 5 días de avivamiento, de manera que podamos estar hasta que termine. Y él escribe: cuando se haya completado la iglesia con el último. Arriba escribe carpa. Y miren la 37. Ahí mismo abajo dice: justamente en cualquier hora que el Señor permita, cuando esa última persona sea salva, cuando el cuerpo, escribe la iglesia novia, de Jesús haya sido completado, Rusia podrá enviar sobre 100 o 200 proyectiles y en 10 minutos no quedará una cosa viva en este continente. Cuando se haya completado la iglesia con el último, corresponde a ese párrafo, y escribe: Rusia y las bombas atómicas, y USA será destruido. Y él dibuja una pirámide y las edades, y hace la flecha, dice: cuando el cuerpo de Jesús haya sido completado, una flecha hacia la pirámide y también hacia las edades. O sea, cuando todo el cuerpo, ese templo espiritual, esté completo. Y hay un lugar donde él dice: que una de ellas tiene el nombre de Estados Unidos. En la página 64 del libro de los sellos, miren, dice: hace poco fui con mi esposa al supermercado y vimos una cosa muy rara. Una mujer bien vestida. Y era una cosa muy extraña, porque ya casi no se visten. De alguna manera se les olvida ponerse su vestido. Se olvidan voluntariamente. En eso mi esposa me preguntó: querido, ¿por qué se vestirán de esta manera? Le respondí: simplemente es el espíritu de la nación. Cuando alguien va a Alemania, allá encuentra un espíritu. Si va a Finlandia, allá también encuentra un espíritu nacional. Y si viene a América, aquí también tenemos un espíritu nacional. Nuestro espíritu nacional aquí en América es de bromear y juguetear. ¿Y sabe usted por qué? Esta nación fue fundada sobre la doctrina de los apóstoles y con los líderes grandes como Washington y Lincoln, pero ahora ya hemos bajado de ese fundamento y sabemos que el castigo es inevitable. Sabemos que hay una bomba atómica reservada con nuestro nombre. Sabemos que la esclavitud está por delante. No hay cómo engañarnos a nosotros mismos. Y ayer escribe: USA y su esclavitud y bombas atómicas. Y escribe: bomba atómica con el nombre de Estados Unidos. Estados Unidos será destruido por una bomba atómica. Lo mismo que el Vaticano y Roma será destruido también con una bomba atómica. Y eso está en el libro de las edades sin editar. Cómo será destruido con ese fuego del norte que será desatado sobre esos lugares, y otros también que serán destruidos por fuego atómico. Sigue diciendo: así que no solamente serán milagros los que sucederán en el cumplimiento de la visión de la carpa, sino también mucha palabra de Dios siendo revelada, que es lo más importante, porque la palabra es creadora, es la palabra creadora de Dios. Y primero será vista
la obra que Dios estará haciendo bajo el cumplimiento de la visión de la carpa, trayendo la palabra, la revelación. Y luego Dios confirmará, vindicará todo lo que se ha traído con los milagros físicos. Pero ya para ese tiempo, ya los escogidos de Dios tendrán esa fe de rapto. Y si no ha ocurrido la adopción, la transformación para esos días, ocurrirá. Recuerden que hay algo que estará ocurriendo en esos días. Todo se va a desenvolver como Él lo habló. Miren cómo se mueve la resurrección. Hay un proceso, pero también, y una forma, va a ocurrir también con la adopción. En el mensaje, la palabra hablada es la simiente original. Nos dice el hermano Branham en la página 69. Este fue el de la mañana. Porque él hizo una pausa y luego siguió en la tarde con el mismo tema, pero este es en la mañana, páginas 69 y 70, dice: Dios nunca puso señales al frente de su palabra. ¿Ven? Nunca en la obra de Dios primero se ponen las señales. Se pone primero la palabra y luego las señales. Amén. Eso es un chamusqueador. Dios nunca puso señales al frente de su palabra. Ellas fueron añadidas para prueba de la palabra. Pero la palabra es primero. Los que estén esperando las maravillas y los milagros y las señales para creer, se les va a hacer tarde. El tiempo para recibir y creer y ser parte de esa fe de rapto que está siendo dada a conocer es ahora. No esperemos hasta ese tiempo. Para probarla, Elías dijo a la mujer, miren, para probarla, siempre viene una etapa de prueba. Prepárame una torta primero. Entonces vigile el milagro suceder. Venga a la palabra primero y entonces vigile el milagro. Lo que el Espíritu Santo y escribe en la palabra, luego viene el milagro. Recibimos la palabra que nos está dando la fe de rapto y luego el milagro es que Dios nos da el cuerpo eterno y glorificado. Viene la palabra, luego viene el milagro. Sigue diciendo, eso lo escribe él allí, la palabra, luego viene el milagro. Lo que el Espíritu Santo energiza es la propia simiente palabra. Ahora, ¿puede un mensajero enviado de Dios creer solo algunas de las escrituras y no toda la palabra? ¿Puede negar parte de ella? El verdadero profeta de Dios proclamará la palabra en los últimos días. Las denominaciones lo odiarán. Él no retraerá ningún golpe a ellos. Él será como Él fue cuando vino a la primera venida de Cristo. Generación de víboras, pero los predestinados oirán y se prepararán para la cuenta regresiva. Y miren más abajito, dice, como las profecías del tiempo del fin se repetirán, yo creo que como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios,
El segundo precursor probablemente hará lo mismo, señalando al pueblo hacia una novia nacida, palabra. La novia de Cristo estará señalando hacia los cielos, y escribe la edad de la piedra, la edad de la palabra. En la aparición de Jesús gritando, he aquí el Cordero de Dios. Esto saldrá de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este evento cercano. Ahora mejor lo dejo hasta aquí. Y recuerden que él había dicho y miren allí como la novia, él dice que la novia estará señalando hacia los cielos, la edad de la palabra, y él dibuja una piedra angular y las edades en la aparición de Jesús. Recuerden que él había dicho en la 10:58 o 10:57, la 10:57 abajo, (10:58), tal vez, vamos a leerlo, tal vez sea que estoy construyendo una plataforma para que alguien más suba en ella, tal vez yo sea llevado antes de este tiempo, pero yo creo que estamos tan cerca que no me moriré de edad avanzada, y siendo de 54 años, no me moriré de viejo hasta que Él esté aquí, o solo que sea disparado, asesinado o alguna otra cosa, de algún modo muerto, pero no por la edad avanzada hasta que Él venga. Tal vez yo no lo haré, pero este mensaje introducirá a Jesucristo al mundo. Así como Juan el Bautista fue enviado como precursor a la primera venida, así este mensaje será precursor de la segunda venida. Y Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que será paralelo en todo, y yo sé que será. El mensaje y el mensajero es lo mismo. Y miren en el mensaje, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, predicado el 11 de abril del 2009, aquí en Calley, Puerto Rico. Dice, cuando se llegue al cumplimiento pleno de la visión de la carpa y estemos viendo las cosas que estarán sucediendo allí, entonces vamos a entender mejor todo el plan divino relacionado a la visión de la carpa. Allí estará el séptimo sello abierto. Allí estará el sexto sello también. El sexto sello, la séptima trompeta, que son Moisés y Elías. Y el séptimo sello, ambas cosas son la venida del Señor, el cual viene con sus ángeles, con Moisés y Elías, con los ministerios de Moisés y Elías. Todo eso va a estar allí manifestado. Y en el mensaje, siempre en esa manifestación de Dios, en una nueva dispensación, miren, hay arcángeles que están de parte de la obra de Dios que se está llevando a cabo. Miren en el mensaje, mirando lo que no se ve, en la página 9 y 10 dice, Moisés se mantuvo como viendo al invisible, y al final de la jornada de su vida, oh, me encanta decir esto, alguien me dijo una vez, señor Branham, ¿cree usted que Dios fue justo al dejar a Moisés por 40 años con esa gente y luego le negó entrar
a la tierra prometida. Pero la parte gloriosa de la historia de Moisés es que él estuvo en la tierra prometida 800 años más tarde. Fue visto con Jesús y Elías en el monte Carmelo. Y escribe de la transfiguración. No solo eso, sino que al final del camino de su vida, cuando él estaba parado en la montaña, meciendo su brazo y diciendo adiós a su pueblo, y una vez que hubo mirado más allá del Jordán con 120 años sobre sus hombros, cuando su último aliento se acababa, él subió sobre la roca herida del desierto. Allí estaba presente y él no tuvo, y él, 3 puntos suspensivos, tuvo un ángel ayudante que lo tomó y lo enterró en algún sitio en donde el mundo no sabe por qué. Se mantuvo como viendo al invisible. Y escribe Arcángel Miguel. Y escribe Judas, en Judas, que es antes del libro del Apocalipsis. Judas capítulo 1 es el único capítulo, el verso 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Si llega el enemigo, el diablo, a tomar el cuerpo de Moisés, hubiese hecho mucho daño. Pero fíjense quién se encargó del funeral de Moisés. Tuvo un ángel ayudante que lo tomó y lo enterró en algún sitio en donde el mundo no sabe por qué. Se mantuvo como viendo al invisible, y en la hora de su muerte, el invisible estaba allí. Me pregunto si él hubiera llegado a ser faraón. ¿Habría sido de la misma manera? Lo dudo mucho. Pero él estaba seguro cuando tomó la decisión correcta. Y usted puede estar seguro al tomar la decisión correcta. Josué, 40 años más tarde, después de haber entrado a la tierra prometida, y él siendo el gran general militar, en su primera batalla, el enemigo se había protegido tras murallas en donde no había manera por la cual él pudiera entrar hacia donde ellos estaban. Pero por fe, él miró al invisible. Porque Dios le dio la promesa a Moisés mientras ellos estaban en Egipto. Yo les he dado toda Palestina. La promesa se la había dado a Moisés. Moisés lo sacó, pero Josué fue el que los introdujo. Pero Josué estaba mirando al invisible, hacia esa dimensión. Y por fe él vio las murallas de Jericó tiradas en el suelo, y marchó alrededor y alrededor, vestidos con toda armadura, sin ninguna duda en su corazón, creyendo que Dios lo haría. Y cuando la trompeta sonó y la gente gritó, las murallas cayeron y tomaron la ciudad. ¿Por qué? Porque él vio al invisible. Lo mismo que pasó con Eliseo y Giesi. Permite, Señor, ábrele los ojos a Giesi, a mi siervo. Vea, allí él miró hacia lo invisible. Y cuando fue abierto
los ojos, carros de fuego, estaban forrados la montaña de carros de fuego. Ya Eliseo estaba mirando allí a lo invisible, pero Giezi no se había dado cuenta. Recuerde, antes de llegar a eso, él estaba caminando una tarde y vio un hombre que estaba parado junto a la muralla con su espada desenvainada. Y Josué sacó su espada y fue hacia él y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el hombre le respondió: soy el capitán, y escribe príncipe, de las huestes del Señor. Josué supo que la batalla era suya. Y escribe: el ángel es igual Cristo. Y aquí escribe Josué: el príncipe de los ejércitos. Y allí es que escribe: los profetas dispensacionales tienen arcángeles que les ayudan. Porque ellos ven a lo invisible, a lo que Giezi en ese momento no veía, pero Eliseo sí, y sabía cómo ahí dijo Josué, supo allí que la batalla era suya, o sea que la batalla era gana. Sigue diciendo: por eso estoy en el mensaje: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Por eso es tan importante ese proyecto de la visión de la carpa que le fue mostrado al reverendo William Branham. Ahí será que la iglesia llegará a la parte culminante. Esa será la parte más identificada con el oro. Y después de eso, no hay otra cosa para la iglesia aquí en la tierra. Lo próximo para la iglesia después de esa etapa del cumplimiento de la visión de la carpa, lo próximo será ¿dónde? En la casa de nuestro Padre Celestial, en la cena de las bodas del Cordero. Miren en el libro de citas, en la página 12A, en el párrafo 122 dice, página 12A, párrafo 122, solo queda un investimiento, y es la venida del Señor Jesús. Dibuja una pirámide de las edades y escribe: el investimiento es igual, es la venida del Señor. Y en el mensaje la necesidad de caminar unidos en el día postrero, predicado el 20 de febrero del 2010 en São Paulo, Brasil, dice: ahora Cristo dijo que en este tiempo estaríamos viviendo como en los días ¿de quién? De Noé, y como en los días de Lot. Por consiguiente, como en los días de Abraham, que era el mensajero dispensacional. Pues Lot representa a las vírgenes insensatas, pero Abraham representa a los escogidos. Abraham era el que estaba en el pacto con Dios, pero Lot era de su familia. Las vírgenes insensatas son de la familia de las vírgenes prudentes, porque son 10 vírgenes, unas con aceite, las prudentes, y otras sin aceite, unas para entrar con el Señor en su venida a las bodas, o sea, para unirse con el Señor en su venida, y luego recibir la fe para ser transformados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y las otras, pues, para pasar por la gran tribulación, donde darán sus vidas. Hay un lugar que leímos hace poquito,
donde habla del aceite, y el hermano William allí coloca los 2 olivos. No lo tenía aquí anotado, pero si lo consiguen, donde él dice, está hablando de las vírgenes, ahí si lo consiguen, lo leemos. Pero ya en estos días hemos leído esa página donde él dice que es por esos tubos que vierte ese aceite, y él escribe allí, por medio o por los 2 olivos, algo así dice, 2:14. ¿Ah? No, esa no es esa. 2:27, vamos a ver la 2:27. Esa misma es la 2:27. La leímos hace poquito, pero miren allí, gracias, página 2:27 del libro de los sellos, dice, note, aquí está lo bueno, y no hagas daño al vino ni al aceite. Queda un poquitito, no le hagas ningún daño. Y escribe vino y aceite. Ahora, el aceite, símbolo del Espíritu Santo. Aquí tiene usted unas cuantas citas bíblicas para eso. Levítico 8:12, donde relata acerca de la unción de Aarón con aceite. Escribe sumo sacerdote. Zacarías 4:12, donde el aceite salía de los tubos. Y escribe Moisés y Elías. Y dijo, este es mi espíritu. Si usted quiere, puede ver Mateo 25:3, donde vemos el relato de las vírgenes fatuas que no tenían aceite, no tenían el espíritu. Y en Mateo 25:4, las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. Y escribe de los 2 olivos, llenas del espíritu. El aceite entonces es tipo del Espíritu Santo. ¿Entiende bien? Ahora el vino simboliza el estímulo de la revelación. Por poco no me puse a correr. Dice ahí el hermano Branham, miren lo grande que es eso. Dice, por poco no me puse a correr. Fue un milagro que no desperté a todos los vecinos cuando el Señor me mostró esto. Es el estímulo de la revelación. En la Biblia el aceite y el vino siempre están asociados el uno con el otro. Estudiando en la concordancia encontré una lista larga en donde se encuentran juntos el aceite y el vino. Cuando la verdad de una promesa de la palabra de Dios ha sido revelada a sus santos que están llenos del aceite, entonces ellos son estimulados. El vino es estímulo. Amén. Lo siento ahora mismo. Somos estimulados con gozo y nos ponemos a gritar. Y cuando esto sucede, produce el mismo resultado que el vino natural. Porque cuando la revelación ha sido dada de una verdad de Dios y el verdadero creyente lleno del aceite puede ver la revelación, entonces el estímulo llega a ser tan tremendo que lo hace portarse de una manera normal. Empiezan a decir que uno es fanático, que uno es esto, lo otro. Correcto. Quizás eso es lo que les pasa ahora mismo. Correcto, les hace portarse de una manera extraordinaria, porque tienen ese aceite y
al producir el estímulo, o sea, el vino, al producir ese estímulo, produce la revelación. Y escribe: aceite es igual Espíritu Santo, vino es igual estímulo de la revelación. Él allí estuvo viendo por medio de qué ministerios era que salía ese aceite. Por eso él quería saltar, gritar y correr. Y es lo que ocurrió allí, en la página 80. Cuando él allí vio también dice Juan, vamos a leerle este parrafito. Página 80 del libro de los sellos. Juan estaba llorando. ¿Qué iba a suceder ahora? El anciano dijo: Juan, no llores más, porque aquí viene el león. Él es el que ha prevalecido. Él es el que prevaleció. Pero cuando Juan miró, él vio el cordero ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerto está lleno de sangre, como cuando le cortan el pescuezo u otra cosa, y entonces está lleno de sangre. Aquí venía este cordero inmolado, ¿y para qué se presentó? Para hacer su reclamo sobre la redención. Amén. Oh hermano, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? Aquí venía un cordero todavía sangrando. Allí estaba Juan y todos los patriarcas, pero no había ninguno que podía hacer la obra. Entonces salió el cordero y sus días de intercesión habían cesado, los días de mediación. Entonces es cuando este ángel aparecerá. Espere hasta que lleguemos a los sellos mismos y él dirá: el tiempo no será más. Entonces entra a la media hora de silencio. Y fíjese bien las cosas que sucederán durante esa media hora del séptimo sello, Dios mediante. El reclamo, escribe: media hora de silencio. Y un sinnúmero de escrituras. Sigue diciendo aquí en el mensaje la necesidad de caminar unidos en el día postrero. Dice: unas para entrar con el Señor en su venida a las bodas, o sea, para unirse con el Señor en su venida y luego recibir la fe para ser transformados. Miren, unas, o sea, las 5 prudentes, representadas las 5 prudentes, unas para entrar con el Señor en su venida a las bodas, o sea, para unirse con el Señor en su venida y luego recibir la fe para ser transformados e ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y las otras, pues para pasar por la gran tribulación donde darán sus vidas. Por eso están bajo el 6º sello. Y también el 7º sello tendrá que ver con las vírgenes insensatas, porque la tercera etapa es para la iglesia novia, es también para la iglesia, el cristianismo que no va a ser transformado, por lo tanto corresponde a las vírgenes insensatas, y también es para el mundo entero, o sea, tendrá un impacto en el mundo entero esa tercera etapa. Y la tercera etapa se va a cumplir en una carpa catedral. Y la tercera etapa es la espada de 2 filos, que es la palabra del Rey. Por lo tanto, estará siendo hablada esa palabra. O sea, todo eso fue mostrado en 5 muestras que fueron dadas por el reverendo William Branham, hablándole a la tormenta para que se fuera. Eso es poder sobre la naturaleza, que cubre el planeta Tierra y también los cielos. También sanidad. Representa
representada en la sanidad que fue hecha a la esposa del reverendo William Branham, lo cual fue también hablando la palabra, aunque él estaba en Jeffersonville, Indiana, y ella estaba en Tucson, Arizona, o sea, muy lejos. Pero la palabra no tiene distancias. Esa palabra creadora puede ser hablada en un lugar y el efecto ser producido en otro lugar. Al otro lado del mundo puede ser producido el efecto. Por eso es que él siempre repetía: tengan sus antenas bien ajustadas, conectadas, con buenas pantallas y buen audio y sonido en los lugares, para recibir, no al final, sino desde el principio, todo lo que estará ocurriendo desde ese lugar. Si es hablada para un propósito, al otro lado del mundo. O sea que no hay distancias para esa tercera etapa. Miren en la página 93 del libro de citas, nos dice algo allí, el párrafo 804, dice: yo creo, yo no voy a hablarlo en su nombre, voy a hablarlo en mí, en la revelación de mi fe, lo que sucedió en el Cañón Sabino el otro día. Yo creo que la hora está acercándose cuando los miembros perdidos serán restaurados y el glorioso poder del Creador. Yo creo que si Él puede hacer aparecer una ardilla que no tiene, ahí 3 puntos, si Él puede crear una ardilla que no estaba allí, ¿cuánto más una extremidad que le haga falta al individuo? Sí, Señor, Él es Dios. Y Él escribe la restauración de miembros perdidos, o sea, y escribe también ardillas creadas. Si le falta un brazo, o una pierna, o un ojo, todo eso será restaurado por la palabra siendo hablada. También hablándole al pececito, lo cual es tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo. Es como un hermano me escribió que tiene una condición en sus piernas y él decía: tendré que ir allá para obtener sanidad en mis piernas. Y vean cómo allí el hermano William ya nos ha dicho que todo eso será efectivo a distancia. Yo le dije unas cositas más y ahí ya le hablé. Ahora en esta ocasión lo otro con base a lo que el hermano William habló aquí y del reverendo William Branham. Ya le contesté. Y así a otras personas que también tengan esa condición, o de un brazo o de un ojo, pero que estén en otro lugar. Todo eso se beneficiarán todas esas personas. Y no tan solo de eso, de cualquier necesidad. Porque en medio de la iglesia, para ese tiempo, no habrá limitaciones en lo que Dios hará para bendición de su iglesia. Y comenzará en medio de los escogidos. Dice, también hablándole al pececito, lo cual es tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo, porque esa palabra que Cristo hablará es la gran voz de trompeta. Cristo hablando su palabra, el ángel del pacto,
el Espíritu Santo estará hablando. También los muertos en Cristo serán resucitados por la palabra hablada. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. Y él escribió allí, en carne, o en carne humana escribió. O sea, escucharán la voz de la resurrección. La misma voz que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Recuerden que también dijo el reverendo William Branham que lo de Ananías y Zafira se va a repetir. Pedro lo que hizo fue hablar y las cosas sucedieron. Y miren, vamos a tocar un poquito aquí, un momentito. Ya estamos finalizando aquí este estudio. Pero miren algo aquí importante. Eso está en el libro de los Hechos. En el capítulo 5, para no leer mucho. Pero vamos a tener que leer el capítulo porque... Vamos a leer, verso 1 en adelante dice: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Lo mismo que hizo, recuerden lo que hizo Jezabel. Acab sabía lo que estaba haciendo ella con la heredad o la viña de Nabot. Pero aquí fue que la mujer sabía lo que hizo Ananías y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no está en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y él dibuja allí una estrella de David. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Al oír, fue por palabra hablada de Pedro. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Vean, dice, no sabiendo lo que había acontecido. Y si ustedes se fijan allí, Pedro no le dijo a ella: mira, ven, acaban de sacar a tu esposo porque hizo esto y esto y esto, no vaya a pasarte eso a ti también. No le dijo eso, no metió la mano por Zafira. Porque si lo hacía, iba a seguir ella más adelante haciendo a lo mejor lo mismo, iba a tener allí una persona manufacturada. Entonces Pedro le dijo: dime, al contrario, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies, he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó en los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y dibuja allí una estrella de David. Miren, él dibuja aquí en el capítulo 4, en el capítulo 8, en el 9, en el 10 y en el 11. En todos esos capítulos, él dibuja allí una estrella de David, porque es el Espíritu Santo el que estaba allí hablando por boca de Pedro. Y vino gran temor en la iglesia, porque se dieron cuenta que allí estaba el Espíritu Santo en medio de ellos. Vean, Pedro lo que hizo fue hablar y las cosas sucedieron. Ahora hay un lugar donde dice el reverendo William Branham: miren, correcto, página 46 y 47 del mensaje de la palabra hablada del nacimiento original. Este fue en la mañana. Dice, correcto. Y cuando eso es así, la Biblia está manifestada de nuevo como en los días primitivos de Cristo. Vea por qué. Vea por qué usted es una simiente predestinada como lo fue Cristo. Y cuando la lluvia cae sobre la simiente, la vida se produce a sí misma. Cuando el Espíritu Santo cae, cuando eso cayó sobre aquella simiente que Jesús habló, que Él las escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces ellos fueron una simiente predestinada. Eso es correcto. Entonces ellos se reunieron allí a sí mismos en el aposento alto. Estas simientes, la palabra, y la palabra estaba permaneciendo allí sin vida en ella. De repente vino un sonido del cielo, como las aguas cuando comienzan a correr fuertemente. Y eso realmente llenó toda la casa donde estaban sentados. Y las simientes comenzaron a crecer. Ellos comenzaron a manifestarse a sí mismos. La palabra de Dios siendo manifestada. Correcto. ¿Por qué entonces el fuego de los avivamientos ha disminuido? Ahora, yo tengo cerca de 10 citas de las Escrituras aquí, y usted pudo notarlo aquí, que yo debía decirlo, pero tengo que omitir un montón de ellas. Y solo 3 puntos, para que reciban un bosquejo de eso. Correcto. ¿Por qué entonces el fuego de los avivamientos ha disminuido? Ahora, yo tengo que mencionar nombres. Yo no voy a hacerlo después de esto, a menos que Dios me lo diga, pero tengo que mencionar nombres. Yo tengo que decir cosas. Yo tengo que decir cosas que no quiero decir. Pero para hacer esto claro, 3 puntos. Usted puede ver ahora dónde estoy llegando, la razón por la cual he hecho lo que he hecho. Yo creo que esta es la palabra, y yo creo que Cristo tiene una iglesia, y la iglesia es el campo. Llegaremos a eso después. Y usted tiene que recibir la palabra en el campo antes que el Espíritu pueda aún hacer algo. Y él escribe allí, tengo que mencionar nombres, y una estrella de David. Y recuerden que eso que ocurrió allí y fue escrito en el libro de los Hechos, como son los hechos de la iglesia, que continuarán siendo escritos, porque los hechos de este tiempo es una continuidad. Quedarán allí escritos también personas que cumplirán eso.
Miren, sigue diciendo, y ahora también tenemos la salvación. Él está enumerando las 5 manifestaciones del poder de Dios en el hermano Branham en esas 5 ocasiones. En parte, ese poder de Dios lo fue visto en parte en el hermano Branham. Y habla acá ahora, y ahora también tenemos la salvación, representada en los niños de una creyente por los cuales ella pidió la salvación. Le fueron dados los hijos a ella, fueron salvados. ¿Ve? Ella pidió por la salvación de sus hijos y Dios se lo dio. Y así será también para los escogidos, que tengan hijos, que no estén en el mensaje y que están en el mundo. Pero vean, si se cumplió con los hijos de nuestra hermana Hattie Wright, va a cumplirse con los hijos de ustedes también. Todo hijo que esté fuera del redil del Señor, usted reclámelos y Dios se los dará. Los va a tener en la eternidad. Es su herencia. Y también cualquier otro familiar. Todo lo que amamos, Dios nos lo dará. Recuerden cuando leímos que hasta el caballo del hermano Branham, su perro, hasta el sillón estaba allí. No quiere decir que usted ahora vaya a estar reclamando sillones y llevándose toda la jauría de perros si tienen un montón. O sea, dice, fueron salvados. O sea que cubre un sinnúmero de cosas o facetas la tercera etapa. Y estará en su manifestación plena cuando venga la apretura. Y va a ser manifestada en una gran carpa, en una carpa catedral. Mientras llega ese momento, disfrutemos este tiempo tan glorioso de avivamiento, recibiendo toda esta palabra, para que cuando llegue ese momento de la apretura, estemos bien fortalecidos, o músculos de fe bien fuertes, para resistir esa apretura. Y en esos días, si no estamos ya adoptados, que Dios nos adopte, y así podamos ver a lo invisible. Bueno, ha sido un estudio muy hermoso para mí y yo sé que para ustedes también, donde hemos aprendido muchas cosas de las cuales Dios ha cumplido, está cumpliendo y estará cumpliendo también más adelante. Nos ponemos así en pie y dejamos en este tema que tenemos para hoy el misterio de la semilla de la palabra creadora, a nuestro preciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados